Dice, el Zohar presenta el significado espiritual detrás del relato de la Torá y habla de Abraham sentado bajo un sol ardiente y resplandeciente, cuando tres personas vienen a visitarlo. El sol resplandeciente es una metáfora para la inmensa luz, el creador del creador revelada a través de un instrumento divino del tetragramatón correspondiente a través de las palabras del Zohar. Entonces, el creador nos habla a través del Zohar. Cuando nosotros leemos el Zohar y lo estudiamos en grupo y nos conectamos con la intención, por eso es importante esta parte que les mencionaba al principio de de que empecé a hacer la oración, que en Kabbalah necesitamos quitar de nuestra mente el concepto de orar y de repetir una oración como si solamente fuera como si yo fuera un robot, sino en Kabbalah nos conectamos al mundo de las intenciones. Entonces, lo que en realidad, pues estoy conectado a una intención. La intención es la fuerza que mueve el mundo físico. Por ejemplo, un policía que en la mañana sale a capturar a la gente que no trae licencia o que trae algo chueco o que trae algo mal. Esas personas salen con toda la intención de observar y de identificar a las personas. Tienen toda la intención de hacerlo. Y así se paran en una esquina, no se paran ahí en la esquina nada más ahí a ver qué, porque sí o a ver qué pasa, ¿no? Se paran en la esquina porque tienen toda la intención de capturar a alguien que está haciendo algo mal, ¿no? De sacar dinero o de lo que sea, ¿no? Pero al final tienen esa intención, ¿no? De sacar para su desayuno, como dicen. Y como tienen toda la intención de hacerlo, las personas que traen un problema en el coche o en sus papeles o están haciendo algo ilícito, ilegal, van a, de alguna manera van a revelar como que su secreto cuando pasen con ellos, cuando crucen donde están ellos. Los va a delatar algo que hacen, una actitud, que tienen miedo, que a lo mejor, no sé, los policías van a identificar por intuición y van a saber que esa persona trae algo sospechoso. Si me paro junto al policía y me pongo a observar los coches, yo no identificaría la persona que está haciendo algo mal, porque yo no tengo la intención de sacar para mi desayuno y de capturar a la persona, ¿no? O sea, yo lo que quiero es cruzar a lo mejor la calle para irme. Entonces, no es algo que yo perciba, pero es algo que los policías sí perciben. Y lo mismo, no sé si les ha pasado, pero cuando van manejando es como muy obvio, porque empiezas a ver el lenguaje de las intenciones. Por ejemplo, no sé si les ha pasado que vas manejando y de repente ves que como que sientes, ni siquiera ves, sientes que uno se quiere cambiar de carril, el que va delante de ti. O sientes que el que va al lado de ti como que se quiere cambiar de carril y hasta te mueves. Eso que es, y luego pónganlo a prueba, ¿eh? Tú sientes como que se quiere cambiar de carril, un día hagan eso y aceleren, váyanse adelante de la persona o frénense y dejen que pase y observen lo que va a pasar. Cuando siento que el otro se va a cambiar de carril y te frenas, se cambia de carril. O te adelantas, se cambia de carril. Porque estás leyendo el mundo de las intenciones. En ese momento vas conduciendo, entonces estás en esa frecuencia de la intención, del, pues del manejar y de estar como atento a todo lo que está pasando, ¿no? Por eso es importante que una persona maneje pues, en tiempo presente y esté consciente en el presente, atento. No puedes estar en piloto automático porque dejas de leer esos mensajes, ¿no? Por ejemplo, a veces también puede ser que les pase que vas en el camión y de repente alguien se sube o en el metro o en algún lugar caminando o en la calle en general y sientes de repente que alguien
como que te quiere hacer algo, o como que sientes miedo, o como que sientes la necesidad de moverte de ahí, de un lugar. Lo que estás viendo es el mundo de las intenciones. Y ese programa puede ser tan profundo que inclusive me ha pasado que a veces percibo como el mundo de las intenciones, pero varios minutos antes de que pase algo. Entonces, puede ser que a veces estés tan conectado como a esta conciencia y a esta conexión con la luz, es una conexión con la luz, que antes de que suceda algo te pasa. Entonces, por ejemplo, en algún momento salí de mi casa en Villa del Carbón, subí las escaleras y pues había que recorrer la carretera, ¿no? Ida y vuelta. Entonces iba con mi esposa y mi esposa me dijo: "Aguas con el camión". Ella iba caminando distraída y dijo: "Aguas con el camión", ¿no? Y yo dije: "Pues, ¿qué onda con ella?", ¿no? Íbamos subiendo las escaleras, todavía ni siquiera estaba arriba del coche. Entonces subimos, me subo al camión, al coche, se sube conmigo, agarro la carretera y quién sabe cómo escucho a lo lejos como un pitido de un tráiler, y es que los tráilers, como son muy grandes y la carretera es muy pequeña, algunos, los que tienen educación, tocan el claxon para que porque vienen desde el otro lado atrás de las curvas, entonces no los ves. Entonces tocan el claxon así para que te muevas o te avientes al barranco, ¿no? Casi, casi, porque tocan el claxon y no se paran. Entonces, es todo un tema eso, pero al final cuando tocó el claxon, me acordé de lo que me dijo mi esposa, aguas con el que me acordé que dijo: "Aguas con el tráiler". En el momento en el que me acordé de eso, mi primer reacción fue: "Oríllate". Entonces, lo que justo cuando me vino a la mente ese pensamiento de aguas con el tráiler, iba yo pasando por un terrenito baldío que justo la carretera sale hacia allá. Entonces, lo que hice fue que me metí ahí. Si yo me hubiera adelantado un poquitito más, metros adelante, pues, solo había barranco a la derecha, o sea, no había otra forma de esquivar eso, ¿no? A esa persona. Entonces, en el momento en el que yo iba dando la vuelta, me acordé que ella dijo: "Aguas con el camión". Y entonces, cuando entendí aguas con el camión, me salí y pasó el camión así como que invadiendo los 2 carriles y venía bien rápido, ¿no? Entonces, muchas veces con ella me han pasado muchas cosas así. Estudiando a profundidad el tema del matrimonio y a veces pues, la conexión que existe entre hombre y mujer, y también la conexión que existe entre cuerpo y alma y todo eso, empecé a entender como la parte de lo importante que es el mundo de las intenciones, y cómo a veces nosotros capturamos esa energía. En ese momento me pasó con mi esposa, ¿no? Que ella fue la que iba distraída y sin conciencia dijo: "Aguas con el camión", y ya, y fue lo que me salvó la vida, ¿no? Y a ella también. Pero en otras ocasiones me ha pasado con también, por ejemplo, ejemplos, ¿no? Voy caminando en la calle y voy pensando qué decisión puedo tomar con respecto a esto, ¿no? A lo mejor cuando tengo que tomar una decisión o tengo que hablar con alguien que es importante. Últimamente he tenido como muchas bloqueos en algún asunto y le pregunto a Dios: "¿Qué debo hacer con esto?". Y luego voy caminando por la calle y de repente escucho a lo lejos, ahí por la derecha, por la izquierda, personas que van en su mundo, pero que van hablando de cosas. Y a veces pongo atención a las cosas que dice esas personas, y a veces y la mayoría de las veces, en un 90% me pasa que lo que están diciendo esas personas, me explica lo que yo le estoy preguntando a Dios. Y el 90% de las ocasiones, solo cuando estoy distraído, ¿no? Pero el 90% de las ocasiones, casi siempre, escucho lo que dicen esas personas y tomo la decisión y lo hago, inmediatamente. ¿Por qué? Porque entendí que estoy leyendo el mundo de las intenciones. Entonces, obviamente, por ahí luego algunas personas me dicen: "Es que
es que tú ves muchos mensajes, ¿no? Pero no lo entendía y no los podía ver hasta que no entendí como esta parte de cómo opera el mundo de las intenciones y cómo es una dimensión paralela donde las cosas ya se resolvieron y donde puedo acceder a ella para ver, los sabios le llaman clarividencia, puedo acceder a ella, aunque sea físico, ¿eh? Porque, por ejemplo, la señora que oí que estaba diciendo algo y que le puse atención y que luego fui y actué y tomé y realicé ese acto así inmediatamente, sin cuestionarlo, sin filtro, fui y lo hice, me salva la vida, o me resuelve un problema económico, o me resuelve lo que sea, ¿eh? Lo que sea, se los juro. Inclusive a veces he estado así sin un centavo y con necesidades de muchos miles de pesos, y a veces le digo a Dios: "¿Cómo resolví esto?". Así me salgo, sin tristear, sin nada, solo me salgo a la calle y digo: "¿Cómo resolví esto?". Me voy caminando, me voy a correr, o me voy al gimnasio, voy a hacer lo que sea. ¿Cómo resolví esto? Así hago esa pregunta. Y yo no voy a escuchar como chismosos lo que dice la gente. Así no funciona, sino yo hago la pregunta, me mantengo haciendo mis cosas y dejo que la respuesta venga a mí. Y viene a mí, o sea, ni siquiera yo tengo que ir. Y fíjense cómo opera el mundo de las intenciones, ¿eh? O sea, y cómo la conciencia mueve todo el universo, o sea, está cañón. Está cañón el poder que tenemos, pero no lo utilizamos. Ese es el tema, o sea, el poder que tenemos es un poder impresionante, pero no usamos ese poder como si estuviéramos dormidos o como si estuviéramos ocupados tristeando, como si tuviera más importancia la tristeza, la depresión, el enojo, la bronca sin resolver, que realmente el querer darle continuidad a nuestra vida. Y ese es el verdadero problema. Entonces, cuando ya entendí que estoy conectándome al mundo de la intención toda la mañana, dije, entonces, cuando me despierte en la mañana, entonces hago las 18 bendiciones y hago algunas conexiones. ¿Para qué? Para meterme dentro de la dimensión del árbol de la vida. Y entonces empiezo a observar los mensajes y empiezo a hablar con Dios. La oración, yo les decía, no es como repetir, 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 sino la oración en Kabbalah debe ser como una comunicación. La plegaria en Kabbalah es comunicarme con la luz del Creador. Entonces, lo que hago es empiezo a orar, pero no oro como sentado en mi casa y ahí me quedo 3 horas, ¿no? Sino lo que hago es que estoy en oración todo el día. Ya sé que salgo a la calle y empiezo a preguntarle a Dios cómo le hago, cómo resuelvo esto, y voy escuchando los mensajes, las señales. Me ha pasado muchas veces, ¿no? Con muchas, pero mi campo morfogenético está tan conectado a esa forma de vivir que donde me pare, con quien esté, y empiezan a llegar señales y empiezan a pasar cosas de ese tipo. Pero es como, ¿saben cómo pasa? Como si yo lo he visto así, como si metiera mi cabeza, como si el universo lo rasgara, metiera mi cabeza y a una dimensión paralela a este universo, así literal, metiera mi cabeza, pusiera atención, escuchara el mensaje y después regresara a este mundo y lo pongo en práctica. Así es como uno contacta con su guía espiritual, con su intuición, con su ser interior. En Kabbalah, sí, te enseñan a conectar con tu maestro interior, con tu guía espiritual, con tu ángel de la guarda. Sí, hay meditaciones para eso, pero en realidad, con quien estás conectado y hablando todo el tiempo es con el Yud-Ke Vav-Kei, ¿sí? Es con el Yud-Ke Vav-Kei. Entonces, por ejemplo, cuando nos sentamos a leer el Zohar, ustedes hagan de cuenta que en su casa lo que hacen es que como si rasgaran su universo, como si metieran la cabeza a otro universo, y todo lo que hablamos en la clase es un mensaje que no es de este mundo, se los he dicho muchas veces, y luego regresas a tu universo y tienes que ponerlo en práctica inmediatamente, porque como dice aquí el Zohar, la voz que están oyendo es la voz del Yud Hei Vav Hei, dice aquí.
El sol resplandeciente es una metáfora para la inmensa luz del Creador que revela a través del instrumento divino del tetragramatón, correspondiente a través de las palabras del Zohar. Entonces, cuando estudiamos el Zohar es rasgo la cortina, meto la cabeza, escucho y como que lo importante de esto que les digo de escuchar no es tanto el ego de que, wow, estoy viendo el universo, no, 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 es que estoy tomando el mensaje y lo pones en práctica. Necesitas regresar a practicarlo inmediatamente, porque al ponerlo en práctica te das cuenta que en realidad viste el futuro y esa es la clarividencia, como vivir, ¿saben qué es? Como si viviéramos 5 minutitos antes de que todo pasara. Si ustedes lo practican y lo pueden llegar a dominar de tal manera que literalmente 5 minutitos antes de que las cosas pasen, ya sabes que va a pasar. Por ejemplo, en algún momento de mi vida todo estaba bloqueado y todo el rollo y hice mucha oración, le decía a Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué está bloqueado todo? Y me dijeron, es que hay una persona que tiene mucha envidia, ¿no? Y yo dije, bueno, y cómo identifico para, pues, cortar esa relación, ¿no? Porque ni siquiera me he dado cuenta, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y me dijeron, la siguiente persona que se siente en esa silla es la persona que te estoy diciendo. Y yo, te los juro que me quedé así como que, ay, no inventes, ¿no? La siguiente persona que llegó ahí, cuando se sentó, entendí todo lo que me había pasado. Entendí todo lo que le había contado. Entendí que ahí rompí muchas reglas espirituales y no seguí mis propios consejos con él. Y entonces cuando vi eso dije, wow, o sea, realmente es algo impresionante. Por ejemplo, un día, amigos, saliendo de una clase de Zohar justamente que daba presencial ahí en la colonia de La Higuera, ahí en Atizapán, me fui a mi casa saliendo de ahí y en un semáforo, este, me quedé de esas veces que ya estaba bien cansado, eran como las 11:30, 12 de la noche, y en el semáforo me ganó el sueño y cabecé. Cuando cabecé, me dijeron, estás a punto de estrenar un coche, porque yo andaba preocupado porque traían una camioneta que estaba medio viejita y se me calentaba y era una peripecia, ¿no? Entonces me dijeron, estás a punto de estrenar un coche. Y yo dije, no inventes. Y y después de eso se dio todo para comprar un coche. Eh, Siempre he sabido muchas cosas antes de que me pasen, pero no, yo ya entendí que no es un don. Yo antes pensaba que era un don, inclusive de sentir a la persona cuando está enferma, o de sentir a una persona cuando me está mintiendo, o de sentir a una persona cuando tiene miedo de algo y no me lo expresa. O sea, yo pensé que era como un don, pero no, ya entendí que lo que me conecto es como al mundo de las intenciones. Y entonces cuando estoy conectado a ese mundo, como que en ese momento entiendo qué es lo que está pasando con esa situación. Que ya con la práctica y con los años he descubierto que eso es como estar conectado con tu doble divino. O sea, es lo mismo que como la conexión que hacen para hablar con tu doble cuántico, una cosa así le dicen, ¿no? Pero en realidad es lo mismo. Eso es el Yud Keh Vav Keh. Entonces, es una forma de estar percibiendo una realidad que no es material, pero esa realidad sostiene nuestra realidad. Entonces, en esa realidad ya muchas cosas se lograron. Por ejemplo, si tú aquí estás haciendo una empresa, en esa realidad ya esa empresa la lograste. Por ejemplo, hace mucho tiempo, hace como, no sé, hace como a los veintitantos años, antes de tener tantas responsabilidades y todo ese rollo, pues de hacer dinero para mí era muy fácil en ese momento, ¿no? Estaba yo solo. Entonces era muy fácil hacer dinero y ya lo hacía fácilmente y yo me sentía como muy poderoso porque hacía mucho dinero fácilmente. Este, y me acuerdo que ese día me quedé dormido y entonces como que cuando desperté
desperté en mi sueño, fui a una casa y tocaba, y abría, y la persona que abría era yo mismo, pero del futuro. Y entonces yo observaba desde como mi pasado, desde ese sentir que podía tener todo el dinero, observaba a mi yo del futuro que estaba pasando por situaciones económicas bien difíciles. Y yo en ese momento no lo sentía eso, ¿no? Yo decía: "Sí es bien fácil hacer dinero, sí es súper fácil meditar y visualizar y es disciplinarse, y es facilísimo". Yo en ese momento de mi vida estaba en esa frecuencia, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que le daba consejos a esa persona y todo el rollo. 20 años después, eso me pasó. Y entonces, este, ¿cómo es que pude ver que me iba a pasar, no? O sea, es algo, pero es el mundo de las intenciones, es el mundo de las intenciones. Hace algún tiempo, yo estaba delgado, ¿no? Cuando tenía 20 años, pues, hacía como 22, 23 años, empecé a hacer yoga y empecé a dar como muchas, demostraciones de yoga, ¿no? Me hice muy experto en eso y y daba demostraciones y de una técnica muy especial y específica de yoga. Entonces, un día me quedé dormido y quién sabe cómo vi que venía corriendo un cuate, un gordito ahí con una chamarra de piel y venía corriendo. Y dije: "¿Quién será ese gordito que se ve bien chistoso que viene corriendo?". Y yo iba volando. Quién sabe cómo me acerco y vi que era yo, y dije: "Guau, me voy a poner así". Pasaron los años y empecé a subir de peso. O sea, a lo que voy con esto es que cuando te empiezas a conectar con el libro del Zohar, empiezas a leer las intenciones y empiezas a ver cosas o a percibir y a entender mensajes, situaciones, cosas que de otra manera, amigos, no entenderíamos ni podríamos acceder a esa dimensión. Estudiar el Zohar nos abre ese vórtice de esa forma, de una forma sobrenatural, es sobrenatural ese rollo. Se los aseguro que todo lo que te pasa es sobrenatural, es algo que es pero así cañón, ¿no? O sea, a veces voy hablando con las personas, por ejemplo, en algún viaje iba hablando con el padre, lo iba llevando a un lugar, a una iglesia en Guerrero, y yo iba manejando, y yo le dije: "Oiga, ¿y por qué no hace trato con esta persona?", ¿no? Así le dije: "¿Por qué no hace un trato con esta persona?". Y en ese momento que le dije eso, íbamos pasando por un pueblo y el pueblo se llamaba Ni Dios lo quiera. Y le dije: "Mire cómo se llama este pueblo, ni Dios lo quiera. Nos quedó clarísimo, esto no es para ti". Entonces, así, estar en constante, eso es para la cabalá, estar en oración. Entonces, un cabalista no se conecta cuando estudia el Zohar, sino un cabalista se conecta cuando termina la clase de Zohar. Ahí empieza la conexión. Entonces, un cabalista no ora cuando se sienta a hablar con Dios, ni medita cuando está con sus ojos cerrados en su casa, respirando. El cabalista empieza su meditación cuando abre los ojos en la mañana y empieza su día. Ahí empieza la meditación verdaderamente del cabalista. Entonces, la diferencia entre un cabalista y una persona espiritual y una persona como más religiosa, como más dogmática, es que la persona más religiosa, más dogmática, le va a poner como mucho empeño a la oración, al pararte derechito, al moverte, al cómo se ve el movimiento y cómo me veo al rezar, y como que le ponen más interés a eso que realmente a la conexión con la luz. Entonces, yo he entendido que es muy importante, eso sí, ser piadoso es parte de, pero puedes tener una conexión sin ser piadoso, ¿eh? Sin ser una persona piadosa, puedes tener una conexión muy poderosa con el árbol de la vida a través del libro del Zohar. A través del libro del Zohar, una persona común y corriente, así como yo,
he podido acceder a ese nivel de como de comunicación con el creador. Y esa es son pequeñas cosas las que les he contado. En el metro el arcángel Miguel se me apareció un día y me habló, y así en mi casa ha ido a tocar el profeta Elías. Hay muchas cosas que me han pasado, pero todo eso tiene que ver por la conexión con ese mundo. Y ese mundo los sabios le llaman, dice aquí, el Zohar presenta el significado espiritual detrás de un relato de la Torá y habla de Abraham sentado bajo un sol ardiente. El Zohar le llama un sol ardiente. ¿Qué significa? Que Abraham todo el tiempo estaba en contacto con esta dimensión. Increíble, ¿verdad? Todo el tiempo estaba en contacto. Imagínense, dicen que Abraham, estaba estudiando que Abraham, su tienda, pues medía más de 15, 20 hectáreas. Cuando dice que tenía una tienda en el desierto, su hectárea era muy grande. Fíjense cómo es que su tienda era muy grande, abarcaba mucho espacio, y se decía que sus sirvientes se ponían en las cuatro direcciones, y entonces cuando sus sirvientes, en la gente que pasaba, percibían algo extraño en las personas que pasaban, las invitaban a su casa, a la tienda de Abraham. Esas personas entraban en la tienda de Abraham y Sarai, su esposa, les daba de comer. Abraham les daba dinero, les daban enseñanza, les enseñaban esto, les enseñaban la Kabbalah. Amigos, yo sé que hoy en día la Kabbalah se toma como algo judío. A mí mis maestros me dijeron que la Kabbalah es una enseñanza que Dios dio a Adán desde el inicio de los tiempos, y luego los judíos la adaptaron y de ahí formaron su judaísmo, pero es adaptada. Sí, es una enseñanza universal, anterior a la religión. El judaísmo es la primera religión, anterior al judaísmo. Entonces, son principios espirituales que necesitamos como conocer, porque son cosas que no nunca nos enseñaron, y son cosas que por esa razón no podemos usar todo nuestro potencial, ¿no? Tenemos un potencial impresionante. Entonces imagínense a los sirvientes de Abraham en las cuatro esquinas de su tienda, que medían cuántas hectáreas, imagínense el tamaño que tenía. Entonces salían, y cuando veían que pasaban las personas, las invitaban. Entonces dice que Abraham fue anfitrión y tuvo en su casa políticos de su época, personas muy ricas, ladrones, mendigos, todo tipo de personas visitaron la casa de Abraham, porque Abraham estaba tan conectado a la luz que entendía que esas personas que él estaba pasando a su casa, con las cuales él les enseñaba Kabbalah. ¿Qué les enseñaba? Les enseñaba lo que está escrito en el libro que se llama de Sefer Yetzirah, que es, Sefer es libro en hebreo, Yetzirah, formación, es el libro de la formación. Eso les enseñaba Abraham. Entonces les enseñaba cómo se usar las letras hebreas, cómo meditar con ellas, cómo conectar con esa fuerza, que en realidad tiene que ver con vincularte al reino de las intenciones. Sí, maravilloso, ¿no? Maravilloso. Dice, los sabios comenzaron su interpretación de este pasaje con el versículo: tus aceites son fragantes. Aceite que fluye es tu nombre. Cantar de los Cantares. Nuestros sabios nos enseñaron que cuando el alma de un ser humano se eleva de la tierra hacia el cielo, refiriéndose al tiempo en que una persona duerme en la noche, es para, para en la iluminación divina el Santísimo, bendito sea él, la visita. Entonces, cuando una persona duerme, su alma sube y el Creador la visita. Por eso, el horario en el que se estudia el Zohar es en la noche.
después de medianoche. Debería ser como 12:30, 1 de la mañana, más o menos, que ahí es donde el Creador entra en nuestra casa. Te levantas a estudiar el Zohar y el Creador va a tu casa y manda ángeles. Y viene Elías y viene Moisés y empezamos a mover energías. Pero esas energías son de esa dimensión paralela. ¿Sí? Esas energías son de esa dimensión paralela a la cual les digo, o sea, el secreto es como estar conectados y vinculados a esa fuerza. Entonces, por ejemplo, ahora que a lo mejor mi trabajo es mucho siempre estar como en una computadora y esas cosas, he perdido un poquito la conexión con la luz de esta forma de estar en contacto con los mensajes, pero los mensajes, pero la conexión también funciona, pero viene de otra forma. Ahora viene en forma de intuición, de meditación, se desarrollan otras habilidades. También eso es importante entender porque lo que les digo de cómo escucharlo, como rasgar el universo y sacar la cabeza, es una forma. Cuando cambias de forma, la habilidad también toma otra forma. Y eso también quería yo decirles porque a veces como que queremos, les digo, como que buscamos dogmatizar algo, ¿no? O sea, nos gusta eso, como decir esto es así y lo encasillas. Y cuando la vida no te deja que lo hagas de esa forma, te deprimes o te enojas porque estás encasillado en una circunstancia o en algo que quieres que pase de una forma específica. Pero a lo que voy es que cuando la luz no te deja hacer eso es porque a lo mejor te quiere desarrollar otra habilidad. Pero al final la otra habilidad es lo mismo, es el sol ardiente que estaba sobre Abraham. Y ese sol ardiente te puede iluminar de diferentes formas. Estaba sobre Abraham, entonces aunque Abraham se metiera en una cueva, pues el sol ardiente iba a ir con Abraham, porque estaba sobre él. Cuando estás conectado con el Zohar, y aquí yo entendí una cosa, porque decían, y les digo, como se dogmatiza, decían, cuando tienes mucha luz, cuando estás vibrando en alta frecuencia, pues ya no vayas al centro, no camines ahí, está sucio, hay gente sucia, hay ladrones, hay muchas cosas, y así, ¿no? Eso dicen las personas, pero cuando entiendes de qué se trata esto, dices, el sol va sobre Abraham, o sea, a donde yo vaya, el sol va a ir sobre mí. Entonces tienes que perder el miedo, ¿no? Inclusive, muchas veces me pasó que los mensajes los recibía a través de personas, pues que otra persona diría, oye, pues esa persona ni es nada espiritual, ¿no? Por ejemplo, el que atiende la central de abastos, ¿no? El que te da las verduras y las frutas. O el que está ahí, el viene. Y a través de esas personas muchas veces me llegaron los mensajes. En alguna ocasión yo le iba comentando a un amigo, oye, pues es que deberías de estudiar el Zohar y por eso tienes esta bronca y esta bronca. Ese día, fuimos a resolver algo, era mi abogado, este cuate, y le dije, maneja tú, y yo le iba diciendo del Zohar, ¿no? Iba leyéndole el Zohar, porque traía él muchas broncas. Me acuerdo que llegamos a una gasolinería, dejó el libro sí, ahí pues ahí sobre el volante del coche, y el de la gasolinería lo vio y dijo, ¿a poco estudian el Zohar? Sí. Dice, wow, yo llevo 5 años estudiando el Zohar. Y entonces me dijo una frase del Zohar que me mantuvo reflexionando, me dio luz eso que me dijo él, me dio luz desde ahí, desde esa gasolinería hasta llegar a mi casa, como 2 horas. Entonces, y así he descubierto que a donde yo me meta, cuando mis palabras son las palabras del Zohar, a donde quiera que yo esté, el sol está sobre mí. Ese es el significado oculto de eso. Entonces, el Zohar, el sol es la palabra del Zohar, es el Yud Ke Vav Kei. Obviamente, también después vas aprendiendo que pues te tienes que mantener puro, ¿no? Te tienes que ordenar, tienes que dejar de hacer muchas cosas. Tienes que dejar de comer ciertas comidas, tienes que hacer algunas restricciones para que realmente puedas
atraer al sol sobre ti, ¿no? Tienes que tener cierta atención en ciertas leyes espirituales para que el sol no se despegue de ti. Pero al final se puede lograr. Entonces no es una conexión con algo religioso, algo judío. Es una conexión con la luz del Yud Keh Vav Kei, es una conexión con tu alma, esa es nuestra alma. Yo después entendí que todos esos mensajes y todo ese rollo me los estaba dando mi alma, me los estaba dando mi Neshama, esa es mi alma. Entonces, ¿por qué nunca escuché mi alma? ¿Por qué dejé de escuchar mi alma desde hace mucho tiempo, ¿no? Y así cada uno de ustedes va a ir como conectando y conectando y conectando hasta que esa habilidad se les desarrolle de una o de otra forma. No necesariamente es como yo se las platiqué. Podría ser que tu circunstancia sea completamente diferente a la mía y la luz del sol pues va a tomar otra forma para iluminarte, pero al final es la misma luz del sol resplandeciente que dice aquí que va a estar sobre ti. Increíble, ¿no? ¿Qué significa Abraham en Kabbalah? Significa el deseo de compartir. Significa el deseo de compartir. Maravilloso, maravilloso, amigos. A veces, por ejemplo, a veces estoy en el gimnasio y estoy haciendo ejercicio y, y quiero como pensar en algo divino mientras hago ejercicio, porque he visto que cuando mi pensamiento está en Dios en ese momento, como si cobrara incluso más fuerza en el cuerpo. Y luego, por ejemplo, a veces no me fluía nada. Y entonces me acordé de esto, de el sol resplandeciente sobre Abraham. Y me acuerdo que en ese momento cerré mis ojos y simplemente me vi como un tubo de luz dándole luz a todas las personas del gimnasio. A toda la gente de ahí le di luz, le mandé un nombre divino a todos. Y así estuve como los 20 minutos que estuve en una caminadora, estuve observando cómo les daba luz y cómo yo era luz que se daba y 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 se daba a todos ellos. Inmediatamente después de que terminé de hacer eso, como un río que empezó a fluir en mi mente de mensajes y de conciencia y me acordé de cosas y luego me fluyó cómo tengo que resolver esto, cómo tengo que interactuar con esta situación. Increíble, increíble. Pero es un estado de conciencia que no debemos perder porque puede ser que lo perdamos porque estamos atorados en lo físico. Podría ser que haciendo su trabajo ustedes pudieran conectarse a este nivel de conciencia, ¿no? Pudiera ser que ustedes se conectaran a este nivel haciendo otras cosas, a lo mejor caminando o a lo mejor trabajando o a lo mejor haciendo, no sé, lo que sea que hagan. No importa, no importa, amigos. Miren, yo antes les decía que practicaba yoga, ¿no? Entonces, de alguna manera, como que en algún momento conecté como con la Kabbalah de forma como religiosa y como que dejé el yoga. Y creo que fue un error muy grande que cometí porque, mm, porque en realidad, aún yo estuviera haciendo yoga, si yo estuviera practicando el Zohar, el sol resplandeciente nunca te abandona, ¿saben? Entonces, no es lo que practicas. Mi maestro de Kabbalah me enseñó y me dijo, todas las enseñanzas, todas, porque los judíos, pues todas las enseñanzas, todas las, como las satanizan, ¿no? Desde el judaísmo se sataniza al yoga, es impuro, y al hindú, y a todas las religiones hinduistas, a los sofis, a muchos los satanizan, ¿no? Como que ellos nada más tienen la verdad y los demás no. Pero, ¿qué pasaría, amigos, si un sufi estudia el Zohar y se conserva dentro de su sufismo? El sol resplandeciente siempre estaría sobre de él, significa la sabiduría fluiría a pesar de que está disfrazado de sufi. Lo mismo pasaría si un monje tibetano empieza a estudiar el Zohar.
la sabiduría y la luz resplandeciente del Yud-Kei Vav-Kei fluiría sobre ese monje tibetano, a pesar de que está pelón y a pesar de que tiene su traje de monje tibetano, pero fluiría una sabiduría que no es de este mundo. Amigos, de una persona como yo que no trae ni uniforme, no soy un sacerdote, no soy un rabino, no. En una persona común y corriente, el sol resplandeciente se posa sobre la persona. Increíble. Porque eso entonces me enseñó que, bueno, entonces, pues voy a quitarle todo ese dogmatismo que no me permite realmente conectar con el Zohar y conectar con la sabiduría, ¿no? Y también me va a quitar todo ese dogma y todas esas traumas y todas esas como programaciones religiosas bien destructivas que no me permiten escuchar a Dios en la voz de mis hermanos, en la voz del que despacha en la central de abastos o en la voz en la voz de mis niños o en la voz de mi mujer. Cuando aprendí esto, les juro que hubo un cambio en mí en cuanto a que empecé a escuchar a mi esposa, porque siempre la rechazaba y la rechazaba y la rechazaba. O sea, la oía, pero no le ponía atención ni apreciaba lo que me decía de tal manera que lo llevara a cabo. Pero después empecé a observar cómo la luz resplandeciente que hay sobre mí la toma ella y me habla. Y entonces empecé a valorar cada palabra que me decía. Y en lugar de reprocharle y todo eso, a ver, me calmaba y a ver, voy a entender lo que me está diciendo. Y empecé a usar esa información para tomar decisiones. Y mi vida fue más dulce y tierna. Todo fluyó más rápido. Pero mi ego, o sea, se resistía a como a escuchar la voz de mi esposa, ser humilde, porque involucra ser humilde, involucra entender que tú no ves el cuadro completo, ¿sí? Y se dan cuenta cómo tenemos que romper como esas creencias, como eso de que según tú actúas como si ya supieras qué es lo que vas a hacer en el día, si ni siquiera sabes qué es lo siguiente que va a pasar en tu momento. Entonces no deberías de actuar como esa persona que dice o piensa que sabe y ya, y así actúas como con arrogancia de que ya soy un sabio, ¿no? Y ya fui a una clase y medité. Eso no te hace nada. Si no eres capaz de, de practicarlo al punto de que realmente te abras a ver los mensajes, pero no de un guía espiritual, sino yo entendí que mi maestro está en todas las personas a mi alrededor. Fíjense lo que les digo, que mi maestro, que es mi neshama, es mi alma, y que les digo, es mi doble divino, es el sol resplandeciente sobre mí, pero está en todas las personas a mi alrededor. Y no solo en las personas, en las aves, en los animales, en las plantas, en todo. Y cuando entiendes eso, que está en todo, pues entonces valoras lo que cada persona tiene que decir. No solo para darle la avioneta a la gente, de que dice, sí, 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 sigue hablando. No, sino lo tomo así como si me estuviera hablando un gran sabio. Cuando a lo mejor estás hablando con tu jefe de tu trabajo, pero tú lo tomas como estoy hablando con el más sabio del mundo. Y el sol resplandeciente, como que saben cómo opera eso con la apreciación que le tengas a la gente a tu alrededor. Por esa razón, para que esa luz resplandeciente fluya sobre mí, sé que la persona con la que estoy, pues debo de fluir con amor y él hacia mí, por lo menos, ¿no? Y si no la conozco, por lo menos con educación y con una acción de amor de mi parte. Muchas veces me ha pasado que me he encontrado gente así, que los observo e intuyo que son la luz resplandeciente que me quiere dar algo. Y me ha pasado, por ejemplo, en el coche que voy así de pasada y de repente alguien así, pero no en un semáforo ni nada, sino así, gente que luego topo en la calle
y veo que esa persona tiene algo que darme porque me observa directamente a los ojos, y lo que yo hago es que en ese momento luego saco la mano y le doy algo. Cuando, por ejemplo, cuando son personas que con las que veo que puedo interactuar, les doy dinero. Apenas le doy la moneda y luego me empieza a recitar tremenda bendición. Y hay personas que hasta me han recitado de memoria la Biblia. Y he entendido, o sea, para que ese mundo de afuera, que les digo que es como si rasgara el universo y metiera la cabeza en el otro mundo, para que ese mundo se comunique conmigo y me dé la enseñanza, pues tengo que dar yo, porque tengo que vaciarme para poder recibir. Y entonces he entendido que hay que compartir. Y eso con la gente que le puedo dar dinero, ¿no? A lo mejor si es una persona que tiene mucho más dinero que yo, pues no le voy a dar dinero, ¿no? Se va a reír de mí. Pero a lo mejor a esas personas lo que les doy es un consejo, o ¿saben cómo me ha pasado muchas veces? Que a veces siento que alguien tiene que entregarme algo, pero veo que está en un punto en el que no puede recibir absolutamente nada. Y entonces he entendido, compartir con esta persona es ayudarla a vaciarse. Entonces le pido un consejo para que se vacíe. Cuando la persona se empieza a vaciar, automáticamente la energía empieza a fluir otra vez entre los dos. Entonces, es cuestión, amigos, de que ustedes entiendan que este universo es como si nosotros fuéramos como si fuéramos, ¿cómo les diré la palabra? Como si fuera yo un cirujano, pero un cirujano tal vez como neurocirujano, ¿no? Que tiene que hacer un corte preciso en un lugar que tiene que ser preciso. Si es 2 centímetros a la derecha, ya se equivocó. Eh, Ser un cabalista es así, es igual de complicado, pero lo interesante es que si realmente se entregan, lo puedes lograr. Te vuelves un neurocirujano porque entiendes que el corte debe ser ahí, que la palabra debe ser ahí, que la acción de dar debe ser en el momento. Me acuerdo un día que íbamos a ir a una fiesta y era domingo, 6 de la tarde, íbamos saliendo de trabajar. Y mi esposa me dice, oye, quedé de ir con una persona a una fiesta. Vamos, yo ya venía cansado. Le dije, no, bueno, sí, órale, vamos, te llevo. Y me dijo, pero ¿sabes qué? Es que es su cumpleaños y le prometí que le iba a dar un arcángel Miguel. Y le dije, oye, no inventes, es domingo, son las 6 de la tarde, 5:30, una cosa así. ¿Dónde vamos a encontrar un arcángel Miguel, no? O sea, todo va a estar cerrado, en el centro va a estar cerrado, los mercados están cerrados. ¿A dónde vamos a encontrar un arcángel Miguel? Y entonces me dijo, pues medita. Y entonces me acuerdo que hice una oración, hice una conexión, el Ana Bejoaj, y metí una intención. Y entonces hagan de cuenta que así me relajé como 3, 4 minutos nada más. Me relajé, cerré mis ojos y me acordé que cuando era niño, mi mamá y mi papá me llevaban a un mercado en Azcapotzalco y le dije, me vino a la mente este lugar, vamos. Con mi esposa tenemos un trato que cuando sigo mi intuición no me critica, no me juzga, no dice no dice nada. Se calla, me deja que yo fluya para que no corte la energía. Y entonces me fui a ese mercado y nos bajamos y todo y empezamos a caminar y vimos que ya había, pues la mayoría de los puestos estaban cerrados, ¿no? O sea, había cortinas ya cerradas. Y quién sabe cómo le digo, pues a lo mejor me equivoqué, no lo sé, no funcionó. No sé cómo me di la vuelta y había una señora con ojos verdes que se me quedó viendo y me llamaron la atención sus ojos y que se me quedó viendo y dije, me va a dar un mensaje. Y me acerqué, yo le iba a preguntar que quién vendía el Arcángel de Miguel ahí. Quién sabe cómo me meto a su local y cuando volteo del lado izquierdo había ahí una figura de bulto del Arcángel Miguel, muy bonita, por cierto, y muy barata.
y nos la vendió. Y luego lo que nos la vendió cerró. Entonces veníamos como muy contentos por la forma en la que pudimos acceder a eso. eh, y como, y yo le decía a mi esposa, es que podemos hacer y lograr cualquier cosa. Realmente podemos lograr cualquier cosa. O sea, no hay que limitarnos en nada, porque o sea, si te das cuenta, puedes tener lo que tú quieras. En este mundo físico podemos acceder a lo que nosotros queramos. Y así como eso, así muchas cosas que tienen que ver con leer el mundo de las intenciones. Entonces yo les recomiendo que todas las mañanas, todos los días, ustedes empiecen a interactuar con Dios y acuérdense, el Yud Keh Vav Kei es un sol que está sobre mí. Inclusive pueden ustedes hacer una conexión con el árbol de la vida o de alguna manera visualizar que hay un sol sobre ustedes y tener conciencia de ello. Si pueden recordar o retomar una lección del Zohar y irla pensando y pensando y pensando y pensando y pensando, y se acuerdan de eso, de que el sol resplandeciente está sobre ustedes, y durante todo el día ustedes vayan, por ejemplo, si tienen que resolver una situación en su trabajo, pregúntenle a Dios, ¿qué puedo hacer para resolver esto? ¿Qué es? No, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hice? Así, como si ya lo hubieran resuelto. ¿Qué hice para resolver esto? Y deben de poner su atención a todo lo que hay alrededor de ustedes, a los mensajes que hay sobre ustedes, a las cosas que ven, a las personas con las que llegan a su vida, o podría ser incluso que los mensajes les pudieran llegar a través de, se quedaron dormidos y soñaron, o ese día justamente alguien les dijo, vamos a hacer una meditación y ahí recibieron el mensaje. O a veces los mensajes pueden llegar de las formas más tontas. Por ejemplo, ¿saben qué? Un día un señor se acercó y me dijo, venía en el metro, ya era bien tarde y me encontré este libro y cuando le pregunté para quién era, me dijo que para ti, me lo dio. Me da el libro y entonces a mí cuando lo tengo me dicen, subraya la primera palabra y luego cuenta 13 palabras y subraya la siguiente, cuenta 13 palabras, subraya, y así lo fui subrayando todo. Y me dijo, ahora léelo de atrás para adelante. Y empecé a leer el libro de atrás para adelante cada 13 palabras y tenía un mensaje oculto. Y así, o sea, a veces los secretos, y eso es algo maravilloso, a veces los secretos los esperamos recibir de una persona, ¿no? Que pensamos, pues tiene que aparecer una persona que me revele los secretos. Pero ¿qué creen? Que los secretos más grandes que me han dicho, que me han revelado, este, me los han revelado así. O, por ejemplo, me han revelado una parte con una persona, otra parte con otra persona, otra parte con otra persona. Al final los uno y era un solo mensaje. Entonces, no deben de centralizar como su maestro en una sola persona, sino entender que el sol resplandeciente es el maestro. Y el sol resplandeciente pues los puede iluminar de cualquier manera. Yo les decía, imagínense el nivel espiritual de Abraham, que mandaba a sus sirvientes a los 4 puntos de su tienda, que ya les dije que era un espacio muy grande territorialmente, era muy rico Abraham, y personas que veían pasar por ahí la metían, le invitaban a comer. Entraban y Sara les daba de comer, y Abraham les daba enseñanza, y luego les daban como un itacate para que se llevaran. Y luego les daba a Abraham dinero para que se ayudaran en regresar a su tierra o a donde quiera que fueran. Y Abraham hacía eso todo el tiempo. ¿De dónde le llegaba dinero a Abraham? Imagínense, no salía de su tienda y solo se dedicaba a hacer eso. El dinero le llegaba a Abraham, ¿no? A veces conocía reyes, conocía zares, y ellos eran los que le dejaban dinero, jeques. Conocí a personas sumamente importantes, ricas, que le donaban cantidades de dinero impresionante.
Abraham constantemente rasgaba el universo, sacaba la cabeza a la dimensión paralela, escuchaba los mensajes y los traía a este mundo. Y por eso invitaba a personas, porque esas personas le permitían rasgar el universo. Por ejemplo, cada vez que yo comparto el Zohar con alguien, en realidad lo que pasa desde un nivel como más profundo es que rasga el universo, esa persona me permite rasgar el universo y entrar en otra dimensión. Tomo el mensaje y lo atraigo a esta dimensión y lo llevo a la práctica. Entonces, ¿por qué? Porque cada persona es una puerta a otra dimensión. Entonces, por eso Abraham traía uno y a otro, y constantemente él estaba, la zarza ardiente o pues sí, el fuego resplandeciente estaba sobre él. Y entonces eso le permitía recibir mensajes, ¿no? Entonces, esto es, Abraham lo provocaba, ¿no? Su deseo era tan fuerte que lo provocaba, pero yo como les digo que lo hagan es no, como que no lo controlen, sino, por ejemplo, digan, ¿cómo resolví este problema? ¿No? En la mañana se levantan y digan a Dios, ¿cómo le hice Dios para llevar mi empresa de 100 pesos a 500,000? ¿Qué hice? Y suéltenlo, o sea, lancen la intención en su día y suéltenla. Y durante el día, observen todo lo que hay ante ustedes. Si como lo que oyen o las cosas que ven a su alrededor no les checan, no, como que no hagan caso, esperen el momento en el que les llegue algo que les va a checar, como una idea o algo que dijeron. Cuando te cheque, tu mente automáticamente lo va a relacionar y te va a decir, tú pusiste la intención y ahí está la respuesta. Y en cuanto les llegue la respuesta, así truenen los dedos y digan eureka y manos a la obra. Así, así es como Nikola Tesla generó todo el rollo de la electricidad. Así es como Leonardo da Vinci generó un chorro de inventos. Así es como Beethoven hizo música siendo sordo. Así cada genio en su época conectó con la genialidad. La genialidad no tiene que ver con el IQ de la persona. La genialidad es un tema que tiene más que ver con una forma de conectar contigo mismo. A mí me enseñaron en un lugar a donde fui, para desarrollar ese tema de la genialidad. Me enseñaron en ese lugar que la genialidad como que no es tanto como la capacidad de memorizar cosas o así, sino la genialidad es una forma, se desarrolla y es una inteligencia como que se libera cuando aprendes a conectar contigo mismo en un nivel profundo. Entonces es una manera de conocerte, de interactuar contigo mismo, y ahí es donde fluye la genialidad. Y en esa genialidad fluye la creatividad, vienen ideas, entiendes, voy a crear esto, voy a hacer un libro, voy a hacer otro libro, voy a hacer tal cosa, y a mi negocio le falta esto, y estás proactivo en eso. Y entiendes que esas ideas que vienen son, como les dije hace rato, son como si fuera un neurocirujano cortando justamente ese lugar donde se tiene el problema y justamente arreglando ese lugar. Entonces, cada idea es el árbol de la vida, es una sefira, pero ya revelada en Malhut. Entonces, al llevarla yo a cabo, concreto pues ya el proceso de la sefira, de la sefirot. Entonces, pero si las ideas te llegan y no haces nada, pues es como si pues ya la luz bajó, pero no la estás llevando al mundo de la acción, por eso se llama el mundo de Ashiach, porque es el mundo de la acción. Entonces nuestro trabajo es bajar ideas, bajar ideas, bajar ideas con una sola intención y llevarlas a cabo todas esas ideas lo más que podamos, y eso nos va a dar una fuerza sobrenatural que nos va a permitir leer el campo de las intenciones, que es la fuerza que hay alrededor de nosotros. Muy bien, pues, ¿qué les parece, no? Los voy a dejar hasta ahí para que se queden, pues, trabados y no falten la próxima clase. Oigan, por cierto, a partir de la próxima clase, vamos a retomar las clases en las Alamedas con este Efraín a las 11 de la noche para volver a hacerlas, presenciales.
para que la energía fluya de una manera distinta. ¿Vale? Se los decía para que a partir de dentro de 8 días, pues la clase no va a ser por Zoom a las 7, sino lo vamos a dar a las 11, igual por Zoom, y los que no puedan entrar, no importa, la grabamos y se las damos. Saben, es que creo que estamos como desperdiciando una energía si lo hacemos presencial, y me he dado cuenta que nos falta esa energía conectar con ella, entonces vamos a hacer el esfuerzo otra vez de hacerlo así. Y pues son bienvenidos todos los que puedan ir. Ojalá que pudiéramos ir 10 hombres para que, o también mujeres, pero que fuéramos 10 para que podamos bajar la luz. ¿Dudas o algo que quieran compartir? Adelante, los escucho. Déjenme ver si lo puse bien, porque... ¿Qué? Sí, Cris, Sí. Ah, ya. a las 11 de la noche yo no puedo, entonces voy a tomarlo en repetición. Ok, muy bien, Y la muy bien. otra es que estaba viendo de que hay que curar el niño interior para encontrar al niño interior. Cuando lo curas, puedes entrar al yo cuántico. Y una vez que trabajas con el yo cuántico, puedes acceder al yo superior. Y por otra parte, hay una concordancia porque todas las enseñanzas te llevan a la luz. No es tal como algunos dicen que solamente el SWAT te enseña, porque a través del yoga, a través de los rosacruces, a través de los masones también se aprende. Se llega, pero a veces se llega modificado y a veces se llega contaminado, porque nosotros estuvimos con los rosacruces y yo nunca pude avanzar porque faltó un maestro presencial. Tenía yo toda la información, había yo intentado hacer todos los ejercicios, pero me quedé atorado porque ya no pude encontrar la luz. Yo estaba buscando la luz eterna y no estaba buscando realmente la luz. Ok, sí, o sea, eh, fíjate que algo que me decía mi maestro, y la esposa de mi maestro era una mujer, mi maestro era un rabino ortodoxo y su esposa era una mujer que también era judía, pero era como más holística, por decirlo de alguna forma. Entonces, cada año ella llevaba a un maestro de otra tradición. En un año llevaba a un gurú, en otro año llevaba a un yogi, en otro año llevaba un metafísico, un chamán, así, desde cuenta que ella como que siempre invitaba a una persona diferente. Muchos de los alumnos la criticaban porque decían, ¿cómo es posible que traiga ese tipo de personas y pues la Kabbalah es lo único y es la única fuente y no sé qué? Y la criticaban y la juzgaban, ¿no? Sí, pero la juzgaban fuerte. Y total, que ella pues ya se murió y el maestro también ya se murió, pero ahora los que en su momento la criticaron, ahora han reconocido que lo que ella trataba de enseñarles a ellos con esas situaciones, que justamente este fuego resplandeciente se podía expresar a través de cualquier otra persona y a través de otras tradiciones. Entonces mi maestro me decía, o sea, no satanices como tanto el yoga y eso, no lo satanices, sino toma lo que funcione y úsalo. Entonces, por ejemplo, si la astrología me funcionaba como para a través de la carta natal poder entender cosas de que me ayuden a transformar y a corregir y a liberarme de ciertas cosas, usa la astrología. Si lo que te va a ayudar para sanar y para desbloquearte, el otro día tú me dijiste, ¿no? Este, que fuiste a una sesión con un médico que te escanearon a través de un aparato y que de ahí se te desbloqueó el dinero. Entonces, úsalo. O sea, cuando te das cuenta que las cosas funcionan, úsalas, porque a eso que funciona
la luz resplandeciente lo liberó. Esa es la genialidad de Dios. Como ahora, ¿no? Que, por ejemplo, pues la inteligencia artificial está avanzando de una manera impresionante, ¿no? Como esas aplicaciones nuevas que hay en Estados Unidos, donde ya te llega un coche sin chofer y ya te lleva el coche sin chofer, ¿no? Y son coches así como que llegan solitos y te llevan a donde vas y se van, ¿no? Entonces, este, la inteligencia artificial y la inteligencia humana nos han llevado a un punto en el que, ¿por qué no disfrutar de las cosas que estamos revelando? Porque hay otras personas sumamente arraigadas y tradicionalistas que te van a decir, oye, no, eso es del diablo, ¿no? Porque tanta tecnología activa el diablo. Si me tocó vivir en una época donde hay esa tecnología, ¿por qué no la voy a usar, no? Por ejemplo, otro maestro me decía, si Jesús estuviera en este momento encarnado y aquí estuviera con nosotros, en lugar de vivir, porque él vivió según, ¿no? Hace 2000 años, 2000 y tantos años en Jerusalén, y andaban en camello, en burro, en caballo, y se vestían con sus túnicas. Dice, pero si Jesús viviera en esta época, ¿tú crees que traería túnica? ¿Tú crees que vendría en su camello? ¿Qué coche crees que traería Jesús? Yo no sé, yo lo visualicé, pues tal vez así como que ya no en una marca, ¿no? O, por ejemplo, lo visualicé vestido como pues de mezclilla normal, ¿no? Como cualquier persona, o sea, ¿por qué lo conectamos con una forma si él lo que hizo fue adaptarse a ese tiempo? Entonces, el Zohar, haz de cuenta que el poder que tiene José Luis es que es la esencia de las religiones y tradiciones, es las leyes espirituales que formaron las religiones, que formaron las tradiciones espirituales, e inclusive decías hace rato de la masonería, de los rosacruces, de todas esas cosas, la, la enseñanza que son las leyes espirituales formó incluso esos lugares donde se reunieron sabios para desarrollarse. Pero el punto es que el Zohar tiene una virtud que es adaptarse al tiempo, adaptarse a los sabios del tiempo, adaptarse a la tecnología. Yo supongo que si estuviera Jesús en este tiempo, pues sabría operar una computadora, ¿no? Por lo menos sabría utilizar ChatGPT, o tal vez sabría utilizar, no sé, pues la tecnología, ¿no? Utilizaría las redes sociales para darse a conocer. Digo, ¿para qué andar caminando de aquí hasta Capernaum? Y ya se tardó 5 meses en llegar. No, pues ahorita se conecta con su celular y ya le está hablando al mundo entero, ¿no? Entonces, pero eso es algo que no lo entendemos porque tenemos como un Jesús como cristalizado. Esa es la imagen que tenemos. Y con la sabiduría es lo mismo, o sea, cristalizamos la sabiduría en un libro, pero el Zohar se abre y se expande a todas las naciones. Es una enseñanza que en algún tiempo en España, en Toledo, España, dicen que hay todavía lugares donde todavía existen cristianos, musulmanes y judíos que estudiaban el Zohar y no discutían y no se peleaban y no decían lo mío es mejor, sino el Zohar los ponía de acuerdo. Y mi maestro decía que el libro del Zohar es la inyección de luz que necesita el mundo de esta época. Es algo que genera unidad, que nos vuelve a la unidad y que no toma, que no dice esto lo es todo, ¿no? Al contrario, ¿sabes? Otro maestro me dijo, el 5% del Zohar es lo que conoces, el 95% se perdió en España, no se sabe dónde quedó. Entonces, por ahí hay un 95% que está perdido y que en algún momento yo le pregunté a Dios y me dijo, si hay libros, si hay maestros que lo conocen, pero están ocultos y en su momento van a aparecer esas enseñanzas también. Entonces, imagínate, ¿no? Te digo, el punto es cómo vincularnos a esa frecuencia. Por aquí en el chat dijeron, Cris, sería mejor regresar a las clases del Zohar a las 11 p.m. En mi opinión, sí sentía que se movía más la energía.
Sí, pues es lo que platicamos, Sandra Martínez. Sí, vamos a regresar a las 11 de la noche la próxima semana. Yo lo moví porque pues hay personas que no pueden entrar, pero igual no siento la misma conexión que cuando estábamos presencial. Entonces, a ver, vamos a mover otra vez la energía de esa manera, a ver qué pasa. A los que tengan chance de asistir, asistan, porque se mueven muchas cosas cuando asisten. Bueno, no sé si alguien más, para cerrar la sesión de hoy, si alguien más quiera participar. Nadie, yo. Ujú. Nadie. ¿No? Oye, Cris, te referías a esta dimensión del SOAR como la dimensión de la intención. Entonces se puede decir que es donde se siembran las cosas. Y en esta dimensión ya no hay ni tiempo ni para atrás ni para adelante, ya no es una dimensión que se rija por el tiempo. Entonces en esta dimensión del SOAR, hay, la primera pregunta sería, ¿hay técnicas como para poder ser conscientes de todo lo que sembramos y lo que ya hemos sembrado en esta dimensión que sí tiene tiempo y eliminar a lo mejor cosas que hemos sembrado de forma inconsciente negativas? Esa sería la primera. Y la segunda sería este sol resplandeciente que podemos tener sobre nosotros y que al mismo tiempo está sobre todos, es como esa chispa de Dios que tenemos todos dentro de nosotros, o sea, eso que vino a maximizar Jesús. O sea, si logramos ver como a Jesús dentro de todo y de todas las personas, es ver ese sol resplandeciente y tenerlo encima. Ajá. La primera pregunta, una vez que conectamos con el mundo de las intenciones, simplemente debes esperar. Es como alguien que lanza una caña de pescar Ujú, y ya cayó la caña de pescar, ya tiene el anzuelo sí. y solo espera su pez. Poner una intención es igual. O sea, es como si pones lo que quieres y solo esperas. Por ejemplo, hace rato les ponía no sé si lo escuchaste, pero Ujú, les ponía el ejemplo, salen los policías, sí, se ya. reúnen, marchan y no sé qué tanto hacen, y el comandante les dice, tienen que caerle con 10,000 cada uno. Y así creo que lo hacen diario, ¿eh? Entonces ellos van, tengo que caerle con esa lana, ¿no? Y se ponen en la intención de, pues voy a capturar personas que tengan algo ilícito. Y todos salen con esa intención. Ellos son así, pero especialistas en eso. Y no solo ellos, los grandes, las personas que realmente han logrado cosas tienen eso. O sea, sale el policía con esa intención, se para en la esquina que le toca y casualmente, en media hora, chin, ya se les compuso ahí un coche y le pregunta, a ver, su licencia no traigo. Ay, ay. Y así empiezan a caer los peces, porque su intención es la caña de pescar con el anzuelo. Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, con los vendedores. O sea, si el vendedor sale con la intención de realmente hoy voy a vender 10 o voy a vender 5 o voy a vender 20 y la persona está como receptiva me refiero como en tiempo presente Y entusiasta también y ayuda, me imagino. entusiasta y espera, de repente escucha a alguien que dice, yo necesito tal cosa o estaba pensando en comprar tal cosa, ¿no? Por ejemplo, en algún día me tocó que acompañé a una persona a vender, vendía como un software y todo el rollo, y pues me tocó acompañarlo, y de repente, me vino a la mente, ahí en ese lugar, párate y ahí toca. Entonces me paré y toqué, salió la señora, la directora, y hoy pues venimos de este lugar y no sé qué, ella se presentó, le dio su tarjeta y todo. Y le dijo, justo yo estaba hablando por teléfono con alguien que quiero que me venga a mostrar algo como lo que tú me dices. ¿Por qué no vienes mañana y me lo demuestras? Y ahí vendió. Entonces, pero en ese momento lo que capturamos fue como el mundo de las intenciones, ¿ves? Y así lo podemos como llevar eso a todo. Por ejemplo, cuando queremos aprender algo y a lo mejor se lo mando al campo de las intenciones y le digo, quiero aprender y desarrollar esto en mi vida, pero no sé por dónde empezar.
Por ejemplo, el otro día yo le dije a Dios, quiero leer un libro, y fui a los libreros a ver todos los libros que tengo. Y así como que los tocaba, los abría, no, no me late, así, no, padre, necesito algo que necesite en este momento. Así se lo pedí. Y ya ese día me fui de aquí, no me acuerdo, creo que fui con el padre, estuve ahí, platicamos un rato y después me fui, me despedí, me fui y fui al mercado porque tenía que comprar unas cosas. Y cuando llegué al mercado, quién sabe cómo volteé unos libros que están ahí en el piso y veo un libro de Rabbi Nachman de Breslev que se dice meditación interior. Lo empiezo a ojear y empiezo a ver que habla de cosas así como que en ese momento me llegaron mucho, ¿no? Entonces dije, wow, o sea, puse la intención, lo solté y qué es lo que necesito en este momento leer y me dieron ese libro. Creo que me lo vendieron en 80 pesos. O sea, si tal vez hubiera ido a uno de los que tengo en el librero, lo hubiera sacado y lo hubiera abierto y lo hubiera empezado a leer, Ya no te abres a la posibilidad de encontrarte eso, ¿no? lo que en ese momento el sol resplandeciente sobre mí tenía para mí. Entonces la oración, más que la capacidad de hablar con Dios, es la capacidad de escucharlo. Es estar conectado a tu fuente. Ese sol resplandeciente es tu ser divino, pero en una conexión, en un nivel de muy superior, que solo es luz. Entonces es estar conectado contigo mismo, pero en un nivel. Entonces, pero lo mismo, o sea, si tú le pones a esa fuerza, quisiera, por ejemplo, hacer algo, no sé, vamos a hacer que crezca la empresa, ¿cómo le hacemos? Y esperamos y esperamos y esperamos, a lo mejor alguien llega y nos da una idea y dice, yo estuve haciendo esto y me está funcionando. Ah, me vino la idea de adaptar esto a este negocio y lo haces y te empieza a funcionar. Y puede ser que algo que estuvo parado y detenido muchos años, lo puedes echar a andar en un instante con una de esas ideas, porque esas ideas son las sefirot del árbol de la vida, pero ya en tu nivel de idea, ya para llevarla a cabo. Esto es lo que Platón llamaba como las ideas, justamente así le decía Platón las ideas. Muchos sabios del pasado estudiaron Kabbalah, porque te digo que la Kabbalah tiene como la virtud de enseñarte a conectar y a conectar. Estás conectado, o sea, todo el trabajo es estar conectado, ¿eh? Eso por un lado. Entonces, y si hay una técnica específica para hacer esa conexión, sí. La Kabbalah tiene varias. Una, el Zohar, escanearlo o estudiarlo. Cada que escaneamos o cada que estudiamos, nos estamos vinculando a esa dimensión. Otra es los 72 nombres de Dios. Cuando nosotros meditamos con los 72 nombres de Dios, podemos cambiar el pasado, podemos alterar el presente, podemos, por ejemplo, si eres una persona que constantemente estás pensando de forma negativa y meditas uno de los 72 nombres de Dios que sirve para la pureza, te limpia la mente de esos pensamientos. O por ejemplo, si eres una persona que está enferma y no lo sabe psicológicamente, hay otro nombre que te limpia. Si por ejemplo eres una persona que tiene problemas con tu energía sexual, esos nombres como que te alinean en una sexualidad más sagrada. Y así, con todas las áreas de tu vida, Dios creó eso. Entonces, los 72 nombres de Dios es otra forma. Otra forma es el Ana Bejoach. Cada línea del Ana Bejoach tiene una intención específica y me da poder sobre los astros y sobre los planetas y sobre la energía del mes. Por ejemplo, ahorita estamos en el mes de Piscis, que es un mes donde la gente tiende a estar mucho en depresión, pero también es un mes donde existe el potencial de estar en alegría, así sobrenatural. Entonces, el Ana Bejoach te ayuda como a conectar con la parte positiva del mes o del día. Por ejemplo, hoy estamos estudiando el Zohar en jueves y el jueves hay una energía muy específica. Ahorita ya estamos canalizando la energía de Yesod, que comienza el jueves en la noche y termina el viernes en la noche. Entonces ya estamos ahorita como en esa parte de Yesod que representa como la unión. Entonces,
El Anabejoac también te da el poder y te pone por encima de la energía del día, por encima de la energía de Júpiter, que es la energía de este día, por encima de la energía de Venus, que es la energía de las pasiones. O sea, te vuelve como que afín completamente a ese ser superior, Ajá, a esa te realidad. alinea, O sea, te junta, conecta digamos, con tu sol resplandeciente. las dos dimensiones se juntan, Por digamos. eso a veces cuando empezamos una clase vamos a repetir el Anabejoac, porque lo que hago es conectarme con mi sol resplandeciente. Nos conectamos todos con nuestro sol resplandeciente y eso nos va a rasgar la realidad para entrar en otra dimensión donde la clase está fluyendo a través de esa otra dimensión. Otra herramienta que sirve para todas las 22 letras hebreas, lo que tenga que ver con meditarlas, todo te conecta. El libro de Salmos, hacer salmos en hebreo te conecta. Y meditaciones como muy específicas, con algunas combinaciones de letras hebreas, o también hacer geometrías sagradas, dibujarlas y colorearlas, también te conecta con tu sol resplandeciente. O simplemente estar en presencia y estar consciente que estás en el presente, te conecta con tu sol resplandeciente. Estar consciente de Dios. Por ejemplo, yo te voy a decir cosas que a mí me han funcionado, ¿no? Por ejemplo, ir a misa y comulgar también te conecta, automáticamente te enchufa todo el árbol de la vida. Hacer el rosario también es algo que me conecta, siempre que lo hago me conecto automáticamente al árbol de la vida. Hablar con Dios también me conecta, decretar también es algo que me conecta. Cuando me siento así sumamente desconectado, empiezo a hacer decretos con el yo soy. Hay herramientas, hay muchas. Lo que tú tienes que encontrar es una con la que tú hagas clic, que tú digas, a esto a mí me funciona. Yo, por ejemplo, hice mucho clic con el Anabejoac, pero, por ejemplo, otra persona puede hacer mucho clic con... Hay gente que yo he visto que solo medita con la letra Aleph y se conecta. Hay un ejercicio donde pones la letra Aleph en tu tercer ojo y visualizas la letra como envuelta en fuego y pones tu atención en la Aleph envuelta en fuego. Así dejas tu atención en Aleph envuelta en fuego. Y de esa manera atraes la luz del sol resplandeciente. Entonces, inclusive puede ser que Dios te revele una forma especial para ti. Entonces, todo depende pues de ti, ¿no? De qué es lo que te... ¿Cómo con qué conectas? Pero lo que sí es estar alegre, estar pensando. Si estar pensando en la Aleph te conecta, estás pensando en Dios, está bien. Cualquier cosa que te haga pensar en Dios está bien. Hoy es muy poderoso que medites en una letra que te está conectando con Dios. Por ejemplo, en algún punto yo jugaba así. Decía, durante este día voy a estar despierto cuando dé dinero. Y entonces me iba en las mañanas, llegaba a la gasolinería, por ejemplo, que era lo que siempre hacía. Y a la hora de pagar, ponía la letra Same Halef Lamed en el billete o en el dinero y se lo daba y ya me iba de ahí, ¿no? O después le daba como que su propina y ponía Same Halef Lamed en esa persona. Y luego me iba y quien me pidiera, no le decía que no, y ponía Same Halef Lamed en el dinero y decía, deseo la luz. Y se lo daba, o sea, como si le insertara las letras hebreas con lo que yo le estaba dando. Y entonces así me mantenía un día, otro día, otro día, y después empezaban a llegarme negocios que, no sé, por ejemplo, un amigo de la escuela me buscó y me dijo, oye, Cris, ¿cómo estás? Oye, todavía tienes tu empresa activa, que no sé qué, necesito que me hagas un trabajo y te voy a pagar bien y no sé qué. Me llevó una lana ahí, ¿no? Y me contrató varias veces. Pero lo que yo hice para abrir eso fue que empecé a inyectarle como una intención acá en cada billete, en cada moneda. Digo, en ese tiempo todavía era así, ¿no? Ahora que todo es digital, pues igual también cuando estoy haciendo la transferencia, meditar, Same Halef Lamed, y se lo mando. Ese nombre representa la prosperidad. Y entonces le mandaba el nombre y 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 le mandaba. Llegó un momento donde se me abrió toda la prosperidad.
Pero después empecé a ver que yo tenía muchas dudas y que no confiaba bien en lo que Dios me estaba dando. Y entonces empecé a meditar el nombre de Dios de la certeza. Y entonces lo meditaba y lo entregaba y lo entregaba y lo entregaba y lo entregaba. Por ejemplo, cuando le daba diezmo a mi maestro, tomaba el billete y decía, el nombre de Dios es Yud Resh Taf, y se lo daba. Y así con ese nombre se lo ponía, las letras de mi mente, lo proyectaba en el billete y se lo daba. Y entonces empezaba a proyectar eso y se empezaron a abrir oportunidades diferentes, cosas diferentes en los negocios. Entonces, pero yo descubrí, y eso fue por revelación, no porque me lo enseñaran, yo descubrí que los 72 nombres de Dios son 72 intenciones con las que si tú las haces y empiezas a lanzar esa energía sobre las demás personas, te abren te abren a otra dimensión, ¿no? Apenas el otro día estaba en la caminadora del gimnasio y estaba meditando, o sea, Mem Heishin sobre la gente. Mem Heishin representa la sanación. Entonces estaba meditando Mem Heishin sobre todas las personas y así lo estuve meditando un rato y luego puse las letras así como que las dibujé arriba de la pared y veía cómo la luz caía sobre todas las personas y veía así como le caía la luz, que le caía la luz, le caía la luz y así estuve un rato con esa conciencia y de repente me vino a la mente y tuve como un déjà vu, como una revelación, como si fuera una epifanía, que me vino a la mente, te falta hacer esto para que te funcione eso que estás haciendo. Luego me bajé del ejercicio y me fui a hacerlo. Entonces, y me funcionó. Entonces el punto es cómo tú juegas con el mundo de entre más conocimiento tengas de eso, más puedes jugar con ese mundo. Y pues se te abren puertas que a lo mejor han estado cerradas todo el tiempo. Por ejemplo, hay un nombre de Dios con el que luego manejo y voy meditando con ese nombre. Y entonces mientras manejo me van pasando cosas o en el radio o así me van llegando mensajes. O sea, todo depende como qué tanto tú quieras conectar con la luz del Creador. Les recomiendo que busquen ahí en YouTube o no, tal vez en un PDF. ¿Saben dónde lo pueden encontrar? En Script o en algún lugar donde vendan libros digitales. O creo que incluso ya hay por ahí, hay personas que lo dan gratis. Busquen el libro 72 nombres de Dios de Yehuda Berg y descárguenlo. Y empiecen a ver para qué sirve cada nombre y empiecen a meter esas intenciones. Y así, solo enfóquense en, metí esta intención, mientras doy, voy a meter la intención de la prosperidad. Y siempre que den dinero, metan las letras en el billete y denlo. Y observen. Pero todo esto tienen que ser constantes y esperar. Así como los policías salen con las ganas de recibir los 10,000 del comandante y lo que les toca, así nosotros tenemos que salir a inyectar la conciencia en lo que hacemos y que damos y esperar a que venga el resultado. Esa técnica es algo que si ustedes la hacen y la hacen y la hacen y la hacen y la hacen, van a ver cosas sobrenaturales. Pero hay que conectar con los 72 nombres de Dios. Les recomiendo que un libro con el que podemos empezar a conectar es ese. Se llama Los 72 nombres de Dios de Yehuda Berg. Y lo encuentran así o también lo encuentran en el sótano. Es un libro que yo creo que cuesta como 900 pesos, pero vale la pena que estén interactuando con esas intenciones. Son 72 intenciones que nos conectan con Abraham el patriarca. Dice, les comparto este post a los compañeros correspondiente a lo que está explicando el maestro Cris del mes de Piscis. Bueno, por ahí compartieron unas meditaciones, vale. Muy bien, pues entonces, pues muchas gracias por estar conectados. Nos vemos la próxima sesión. Cuídense mucho. Acuérdense que vamos a practicar con los 72 nombres de Dios. Consigan el libro. Nos vemos.